Buenas, ¿cómo están? Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos oyentes que están en el canal. En el nombre del Señor Jesucristo pueden compartir a sus amigos, grupos y familiares. En el nombre de saludando desde la ciudad de Saquicili, de Cotopaxi, en el nombre de Jesús, para todos los países, para todas las naciones, en el nombre de Jesús, hombres y mujeres. Como les dije, pueden suscribirse a nuestro canal, que sea de edificación para ustedes esta palabra. Gloria a Dios, que aquí está un pueblo que alaba, un pueblo que bendice. Bienvenida, hermana Martita, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bienvenida. En el nombre de Jesús. Entonces, queremos compartir a ustedes este mensaje para la iglesia y aquellos oyentes. En el nombre de Jesús. Vaya al texto bíblico para que usted pueda concordar lo que dicen las Escrituras, que no sea palabra de hombre, sino palabra del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Sí, ya le voy a darle el segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. El tema de este mensaje de este día y esta tarde que se avecina, el tema de este mensaje: sigan mi ejemplo. Amén. Qué hermoso seguir un ejemplo de alguien, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 9. 3, versos 7 al 9. Ya se avecina el cumpleaños de esta iglesia. Debe estar usted preparada, invitar gente ya, desde ya, orar y ayunar para ese evento. Vamos a invitar pastores, vamos a invitar a un artista, Dios mediante, Dios provea también para ello. Amén. Bendito Dios. Ya, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 a 9. Dice lo siguiente, esto leemos en los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenados o desordenadamente entre vosotros, ni comimos de pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Usted mira en un video que hay una fundación, a pesar de esta iglesia también es fundación, y tienen ese equipo que trabaja. Este equipo trabaja ¿de qué manera? Este equipo trabaja para dar de comer a los niños, para dar de comer al pobre, dar de abrigo al desnudo, está dando agüitas al que está sediento. En fin, entonces miramos ese cuadro y decimos: wow, ¿cómo no quisieras estar en ese equipo, no? O cómo no quisiera estar ayudando con mis recursos que tengo, etcétera. Esa es una imitación de seguir. Entonces, el apóstol Pablo está indicando en este cuadro que no sean ociosos, en otras palabras, en trabajar en lo secular y en la obra del Señor. En el nombre de Jesús.
dice, exhortación a vivir correctamente, dice en las Escrituras, el título de esta escritura. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato, una orden. El verso 6 estoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ejerce de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no sigan la tradición que recibieron de nosotros. Miren, con respeto de muchos pastores, muchos líderes que están en una congregación, no voy a hablarlo, sino aquí me está indicando que el apóstol Pablo hace un ejemplo, un énfasis, que imiten a trabajar. Así como yo trabajo en la mecánica, la hermana Charita trabaja en la almacén, y otros que trabajan en sus negocios, José Luis, todos aquellos que trabajan en negocios, y eso es bueno. El hermano Amparito también trabaja en el negocio de papas. Entonces, ese es un ejemplo de seguir a alguien. ¿Y usted quién sigue a usted? No voy a decir que siga el ejemplo del pastor que solo está sentado y cobrando y nada más. No es eso. Entonces, el apóstol Pablo se puso en la lista, dio el ejemplo que él trabajaba de día y de noche. ¿Sí se da cuenta? El apóstol Pablo trabajaba y haciendo un énfasis a aquellos hombres que en esa época había gente ociosa, no quería trabajar. Entonces, imagínense ese cuadro. Hay mucha gente que ya vienen al pastorado y vienen a liderar, ya solo están sentaditos en el escritorio y es suficiente. No es así. Entonces, el apóstol Pablo fue un modelo de seguir, un modelo de ser un hijo de Dios, un ejemplo delante de la presencia del Señor. Mire, verso 7 dice: pues ustedes saben que deben imitarnos, ¿no es cierto? ¿Imitarnos a quién? Al apóstol Pablo. O si no, al Señor Jesucristo también. El Señor Jesucristo fue carpintero desde su niñez hasta que ya estuvo en su ministerio. 30 años estaba con José y trabajaba en la carpintería. Trabajaba, hacía maderas, era el ingeniero, hacía casas. De tal manera era, pero el constructor exacto de esa época, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya cuando vino al ministerio era otro, y estaba en liderazgo. Ahora el apóstol Pablo tenía dos trabajos: secular y en la obra del Señor. Por eso dice, imitarnos, no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Cuando una persona es llamado de Dios, y dando gracias a Dios, estaba por una casa de mi hermana, y digo, ahora aquí yo miro que los pastores no visitan a los hermanos. ¿Le dice no? ¿No es cierto, hermana? No visitan a los hermanos. Entonces hay otro pensar, ¿no es cierto? Ellos no sé qué espíritu es, pero o sea, se sienten cómodos ya porque están en la iglesia liderando, etcétera, etcétera. Bueno, el verso 8 dice: en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. ¡Wow! El apóstol Pablo, ¿qué hacía? Trabajaba de día y de noche. Yo digo, gracias a Dios por los hermanos que me brindan un cafecito, Dios le pague, que Dios lo bendiga. Pero estoy trabajando en la obra del Señor también ahí, compartiendo la palabra del Señor, mutuamente con los hermanos, a tener esa amistad, esa coinonía delante del Señor. Pero yo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a hermana Charito, bendigo a usted también, a todo lo que provee. Y eso es una bendición. Pone el que, como
placer. Entonces, cuando nosotros ya estamos trabajando, estamos ahí golpeando el martillo, golpeando el cincel, puliendo el carro, etcétera, etcétera, pintando el carro. Bueno, así es el trabajo secular. Entonces, el apóstol Pablo está indicando que trabajaba. ¿Qué trabajaba? ¿Qué trabajaba? ¿Esperaba para qué? Para seguir la obra del Señor. ¿No es cierto? Claro, aquí es el equipo, excepto que muchos no están aquí, esperan tener la otra semana, y el Señor va a hacer su obra de tal manera, para que para todo el equipo trabaje en la obra del Señor también. Yo bendigo a aquellos comerciantes que están aquí, José Luis, todos somos comerciantes. ¿Por qué? Porque queremos el día de mañana llevar el pan, la leche, la comida, el sustento diario. Eso es una bendición, que trabajemos. Que trabajemos. Amén. Ya. En ningún momento aceptamos comida de nadie, sin pagar. Trabajamos mucho de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, dice el verso 9, por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. El apóstol Pablo tenía el derecho de decir, hermanos, necesitamos, la iglesia necesita, por ejemplo. Entonces yo estoy orando en el nombre de Jesús, que haya un departamento, que haya una cocina, que haya para los niños, un departamento para el pastor. Entonces, ¿para qué es esto? Para aquellos hermanos que vienen de lejos a darles alimento. Aquellos hermanos que vienen cansados, darles siquiera una agüita. ¿No es cierto? Entonces, ese es un modelo de seguir. Esta es la iglesia. Esta es una fundación. Espero, anhelo, que el día de mañana que apoyen todos los hermanos a esta fundación. Para dar, mire, mi sueño, mi meta es ir al campo a esos niños que necesitan, darles algo. ¿No es cierto? Que necesiten sus padres también algo. Pero mientras tanto hay que crecer el número de hermanos que estén comprometidos en la obra del Señor. Decir, pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿qué hago? Y el pastor va a decir, pastor, un ejemplo, usted vaya a predicar en la Tacunga, usted vaya a visitar a tal hermano, pero ya que tenga una madurez espiritual. ¿O cierto? Una madurez espiritual. Bendito Dios. Una madurez espiritual. Por eso dice, por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Verso 10. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos las siguientes órdenes. Ojo, una instrucción ahí. Lo que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Miren, dentro de la obra de Dios, ahí voy a hacer un claro ejemplo. Dentro de la obra de Dios, tienen negocio, está bien, pero todo tiene su tiempo. Llegar a la casa de Dios, buscar la palabra de Dios, y se llena la palabra de Dios. Y eso es tomar el tiempo. La hermana Charito tiene un deseo, un anhelo aquí en Saquicili, y eso ya vamos a tomar con seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Los domingos vamos a trabajar en la obra de Dios. Dejarlo aparte un poco. ¿Cómo vamos a trabajar? Espero que Dios nos dé ese recurso. Y alguien me está inquietando a hacer algo. Y eso es una revolución de tal manera
que compremos un bonche de flores o hacer un paquete de flores, todo eso, y ir a visitar con una tarjeta en cada casa. Eso también es un llamado para atención para la gente. Esa iglesia están haciendo, vamos. Entonces ya se anima a la gente. Por ejemplo, usted tiene bastantes vecinos. Y ya los vecinos ya me conocen. Ya cada vez los vecinos ya me conocen. Entonces, para poder evangelizar, ir con algo. Para que ellos también tomen atención. Claro que vamos a orar, todo eso, un ejemplo de seguir. Eso también es trabajar. ¿Durante cuánto tiempo? 2 horitas que tomemos. Y gracias al Señor. Eso es también evangelizar. ¿Me entienden? Ya. El verso 11 dice: sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, ociosas. Santo Dios. Wow. Tremendo. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Bien, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, amado. El Señor está haciendo una alerta. El Señor está haciendo un llamado a usted, que cobre conciencia, que vayamos a evangelizar a esas personas que necesitan una palabra. Usted le puede dar una palabra, pero dele seguimiento de tal manera. Dele ese seguimiento para que él y usted pueda estar ahí acompañando para que ellos vengan a los pies de Cristo. Su testimonio, su oración, su comunión con el Señor, y Dios va a hacer su obra. Entonces, es muy útil recordar que estos grandes hombres de Dios que enseñaron todas estas maravillosas palabras y verdades en las Escrituras no estaban así nada más o aislados en el nombre de Jesús del mundo. Ellos laboraban. Pablo trabajaba. Esos hombres que estaban ahí trabajando en la obra de Dios estaban ahí pendientes en la misión de Dios. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 7. Lucas. ¿Alguien tiene la espada? Mire. Capítulo 10, verso 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lucas? Capítulo 10, verso 7. En el nombre de Jesús. Capítulo 10, verso 7. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué había dicho Jesús? Verso 7. Y postrad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Amén. Ahora, el obrero dice es digno de su salario, de su sueldo. ¿No es cierto? Nosotros trabajamos, y llega la semana, nos pagan, ¿no es cierto? Y no vayamos de casa en casa. Es un poco vergonzoso, pero para hacer la obra de predicar, ahí estamos de acuerdo, pero no en vano, nada más porque eso ya viene a tener otras conversaciones, otros pensamientos en sí, pasan el tiempo en otras cosas. Para eso la iglesia debe tener mucho en cuenta y mucho cuidado lo que usted va a hacer. El Señor le hace un llamado a hacer la obra del Señor, no sé cuántos años, pero en fin, el Señor está haciendo un llamado para trabajar en la obra del Señor. Como dije, evangelizar, hacer discípulos, enseñarlos, capacitarlos, instruirlos para que ellos sean
un modelo de un crecimiento espiritualmente en la obra del Señor. Eso quiere esta iglesia. Que no estemos aquí solo sentados, sino hay que hacer algo. Hay que hacer la obra de Dios para seguir adelante. Quizás, como dije, cocina para dar de comer al hermano, o el hermano que venga, visita al pastor, entonces ya una coinonía, todo eso en el nombre de Jesús, para poder establecer en esa obra. Amén. Entonces creo que estoy convencido con esta enseñanza que usted mira esta perspectiva, ese pensamiento, que usted puede mirar más allá, una visión, y más allá que una misión. El obrero no es digno de su salario, amén. Pero creo que se refiere principalmente el establecimiento de una iglesia. Recién estamos comenzando, ya vamos a cumplir un año, y el año que vamos a cumplir, ahí sí necesito aquellos hombres, aquellas mujeres que estén dispuestos a apartar ese día, que ese día vamos a tener esa fiesta tan grande, tan poderosa. No solo usted, sino hay que invitar a otra persona a la que ese evangelio, esa palabra de vida que se va a impartir, será tocada esa persona, será transformada esa persona. Mire, después que yo salí de su casa, me fui a otra casa. Estoy discipulando, estoy haciendo un llamado son mujeres, o sea, restaurando todavía esa familia en el nombre de Jesús. Entonces, Dios pone por querer como hacer para visitarlos. Y eso es una bendición. Amén. Bendito Dios. Entonces, ahora, y comenzó a predicar, y así trajo una iglesia, y la existencia es esta. Estas personas recién salidas del paganismo, sin reconocimiento en sus vidas del valor de la verdad espiritual, hasta que vinieron a Cristo. Wow. Entonces, mire, el crecimiento de la iglesia es, por ejemplo, hermana Charito, ahí usted también ya tiene que trabajar con las mujeres. Pongo un ejemplo. Tiene algunas amigas de aquí y dice, vamos a hacer una reunión, vamos a orar, vamos a invitar a una tal persona y vamos allá a compartir la palabra. Y al momento que ellos ya quieren decidir a caminar a Cristo, venga a la iglesia. No es un día al otro, sino establecer, enseñarnos que ellos amen a Dios vivo, que ellos amen en espíritu y en verdad, que esas personas que estén gozosas con esa alegría al impartir la palabra. Por eso usted debe prepararse. ¿Cómo es el obrero que prepara? Oración, lectura bíblica, ayuno, y rompiendo esas cadenas y orando por esa persona, orando por esa familia, orando en el nombre de Jesús. Y Dios va a traer a esa persona. En la película El Cuarto de Guerra, esta mujer decidió orar por aquella señora, aquella hermana. Ya cuando terminó la obra, aquella hermana estaba ya restaurada, el matrimonio compuesto en el nombre de Jesús. Ahora dejó a ella ahí. Ahora, ¿qué hizo? Señor dijo, dame otra persona. Guíame a esa persona. Esa es una oración bien clara. La necesidad, hay muchas necesidades, sino hay que guiarse por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guía a dónde va a ir, a compartir.
Y el Señor le va a mostrar, le va a indicar, tal persona anda, predica, enséñalas y trae a la iglesia. Por eso necesito sus líderes aquí, que estén dispuestos a la obra del Señor. No solamente que estés detrás del pastor, sino ya sentadas o sentados hacia la obra del Señor. Y este mensaje va para todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dice, comenzó a predicar y así trajo una iglesia de la existencia. Es estas personas recién salidas del paganismo. O sea, toda persona que predicamos que salen del paganismo, de la idolatría, del mundo, todo eso. Por eso hay que enseñar con paciencia. Pero antes de usted que va, tiene que orar, tiene que prepararse para que el Señor se manifieste por el poder del Espíritu Santo. Sin reconocimiento, imagínense, de sus vidas, el valor de la verdad espiritual hasta que vinieron a Cristo. Vinieron a Cristo. ¡Wow! Y las que quieren liberar de la responsabilidad, de mantener, más tarde recibió ayuda de la iglesia. No es necesario detener, sino ya la iglesia cuando ya es nombrada, la iglesia ya cuando está levantada, la iglesia cuando ya está aquí, todo eso, ya vamos a cumplir un año, entonces todavía, o sea, aquí en Saquicí todavía no hay un reconocimiento todavía de toda la gente, todavía, sino es que es paso a paso. Estamos el pueblo trabajando en la obra del Señor, Dios mediante que ellos también se lleguen acá también, hay que conversar en el nombre de Jesús, porque si hay un grupo ahí también, pero bueno, hay que tener paciencia, hay que orar, hay que establecer, para que ellos también estén enfocados, no al pastor, sino a Cristo, enfocados a Cristo. Entonces, eso es lo que en el nombre de Jesús ha puesto querer hacer. Mire, para contar ese testimonio que yo he contado con el pastor Robalino, mi sueño, y ya vamos a cumplir, hermana Charita, y esto es una gran bendición. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a reunir los pastores de aquí. Amén. Y eso se va a dar, hermana Charita. Así fue mi meta. ¿Se acuerdan lo que dije? Quiero los pastores. Y así se va a hacer. Y se vamos a cumplir con los cuatro Robalinos. En el nombre de Jesús. Entonces, donde hay algunos pastores, entonces nosotros vamos a anunciar en el nombre de Jesús, excepto otras personas que tienen que ponerse en sus corazones. Pero bueno, vamos a hacer una obra de sacrificio grandiosa. Vamos a discipular gente. Vamos a levantar la iglesia. Y el pastor sabe lo que dijo. No vamos a dejar un lado al otro pastor, sino vamos a animarle, darle una palabra. Vamos a levantarlo. ¡Wow! Ese era mi pensamiento. Digo, gracias Señor, porque eso ya está ya en mi pensamiento, estaba en mi pensamiento todo eso. ¡Wow! Dios pone a otra persona. Por eso dicen las Escrituras, en la oración, Padre, te ruego que ellos sean uno, así como yo también y tú somos uno. La iglesia debe ser uno. Créanme que hermana Charito, que no sé cuándo se dará, y le dije, hermano pastor, vamos a hacer una campaña evangelística en la ciudad de San Isidro. Y muchas iglesias se van a quedar impresionados. Porque ojo, lo que ha estado estancados, el Espíritu Santo va a tener un avivamiento aquí. Por eso hay que ayunar. Ya vamos el día viernes, todos vamos a estar el día viernes en Pueblo para anunciar los días de ayuno. Los días de ayuno. Usted no es el que, excepto los que están enfermos, pero pueden ayunar mediodía, en el nombre de Jesús, excepto los que son diabéticos, porque les da difícil. Pero rompiendo todas esas ligaduras en el nombre de Jesús. Ven, dice, ahora esta gente vinieron lo que eran
pagamos, idólatras. Imagínense. Entonces, eso quiere el Señor, que tengamos un trabajo en la obra del Señor. Así que no es esta parte, como algunos han afirmado que nunca aceptará. Claro, hay que cambiar nuestro pensamiento, ojo, también. Ese pensamiento debe tener literalmente que su familia va a cambiar. Su hermano va a cambiar. Su sobrino va a cambiar. Su tío va a cambiar en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Mientras usted está en comunión con el Señor, mientras usted está orando por la familia, mientras usted está en vigilia delante de la presencia del Señor, y el Espíritu Santo le va a convencer de pecado de juicio. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Más tarde recibió ayuda. ¿De quiénes? De las iglesias. Bendito Dios. Aleluya. Agradece a los filipenses la ayuda que se envía. No es necesario que, como le digo, si hay necesidad, sí. Pero usted cree en fe. Mire, y para ser más claro, hay hermanas de Estados Unidos que ofrendan a esta iglesia. No digo la suma, pero ofrendan. Y eso reparto. ¿Sabe cómo reparto? Pongo para el arriendo, doy para cualquier hermano lo que alcance, ¿no? Y Dios me bendice. En el nombre de Jesús. Aunque sea con $10, aunque sea con $20, hermano, tome. Hermano, tome. Que eso también, ellos trabajan, vienen a predicar. ¿Me entienden? No es eso. Y eso estoy llorando, hermana Charito, estoy llorando para dar una ofrenda a quién, al hermano Eric. Voy a dar una ofrenda a él en el nombre del Señor Jesús, porque él también comparte y está dispuesto a la obra de hermano Eric. Y ¿sabe por qué le digo? Por el carrito que ellos dan. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Ya, por ahí en ese cuadro también. Entonces él está dispuesto a manejar ese carrito. Entonces ahí hay que darle algo para que ponga gasolina. ¿Me entienden? Ya. Amén. Entonces, afirmado que nunca aceptará dinero. Claro, de aquellos que habían llevado a Cristo. Sino que al principio no lo hacía porque no quería ser una carga. Lógico. Trabajaba de día y de noche. Y su dicho que fabricantes de tiendas para poder pagar. ¿Qué hacía? Mire, más antes eran tiendas de campaña, no de esas campañas que pensamos nosotros. Por ejemplo, la construcción de una carpa, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto compro? Unos 150 una carpa para hacer negocio, ¿no es cierto? Ya, pongamos un precio así. Entonces, así mismo el apóstol Pablo hacía casi similar a eso, hacía como casitas. Y de eso vivía el apóstol Pablo. Vean, tiendas de campaña. Esas tienditas para que puedan posar a las personas. La hermana Parita tiene de armar las carpas, ¿no es cierto? Y esas carpas son pesadas. Es arduo trabajo, se demora 2 horas o 3 horas para armar esa carpa. Bien puesta. Entonces, así mismo el apóstol Pablo hacía en su época tiendas de campaña. Así mismo, tipo carpitas. Pongamos ese panorama. La hermana Parito, está ahí trabajando en esta área.
Entonces es para sobrevivir. Eso es para sobrevivir. Amén. Entonces, trabajaba de día y de noche. Entonces, ese es un modelo. Ese es un modelo de seguir. Esa es una imitación para los demás. En el nombre de Jesús. Es bueno tener el bachillerato, la licenciatura. Es bueno tener su profesión. Pero también hay que activarlo también esa profesión. Bendito Dios. Y el otro día, pensaba en Pablo mientras veía por una televisión de los medios de comunicación antes de ese colapso moral de evangelística. Entonces, el punto que está enseñando 2.5 millones de dólares tuvo que cobrar este hermano. O que le dieron. Entonces, no, vayamos al libro de. Ahí mismo en el que leímos. Dice el verso 12: les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Bien, más antes había ya la gente ociosa, ya no querían trabajar. El Señor, el apóstol Pablo le estaba exhortando a esta gente que empiecen a trabajar, que empiecen a laborar, que empiecen a hacer la obra como es debido. En el nombre de Jesús. O sea, Dios utiliza a cada ser humano, ojo en eso, a los que trabajan, a los que tienen profesión. Pedro era un pescador y cuando murió seguía laborando. Imagínense, pescador de pescados. Pero también el Señor dijo: serás pescador de hombres. Amén. Tome nota, dice 14. ¿De quiénes rehusan obedecer lo que decimos? En esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen. Wow. 15. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención, como lo harían con un hermano. Claro, hay otros hermanos que aquí ven en Saquisilí. Hay que exhortarlos de tal manera y exhortarlos que ellos también trabajen en lo secular.